Hola chicos, el día de hoy analizaremos fibra soluble e insoluble. Vamos a revisar la presentación a continuación. De fibra soluble e insoluble en los alimentos. Este método que vamos a revisar el día de hoy es el método enzimático. Anteriormente se vio el método convencional para fibra cruda. Y este método es diferente porque nos permite identificar la fibra soluble e insoluble. El método está basado en lo descrito en la AOAC, el método 991.43. El fundamento del método, este método de determinar fibra soluble e insoluble, pues básicamente se basa en la utilización de enzimas. Anteriormente, en la revisión de carbohidratos, habíamos mencionado que muchos vegetales y frutos contienen cantidades de fibra que pueden oscilar entre el 3 y el 8%, mientras que productos de origen animal no contienen fibra, y algunos de los alimentos que tienen mayor cantidad de fibra son, por ejemplo, el salvado, la alcachofa, las habas, etcétera, ¿no? Tomates, espinacas. En estos podemos encontrar una cantidad sustancial de fibra. Pero como mencionábamos anteriormente, tenemos distintos tipos de fibra. Bueno, recapitulando un poco sobre los términos de fibra, la fibra en general comprende varios compuestos. Pueden ser polisacáridos estructurales, como por ejemplo el almidón, pero también pueden ser polisacáridos no estructurales, como los mucílagos o muchas gomas. Eh, y también tenemos sustancias estructurales que no son polisacáridos. Es un caso muy particular porque solamente hablamos de la lignina, de la cual podemos ver en esta parte su estructura. Que si se fijan en la estructura de esta, es solamente algunos anillos fenólicos. Ahora sí, retomando ya el fundamento de la técnica, el método consiste básicamente en la utilización de enzimas, de una serie de enzimas que pueden ser desde que incluye una proteasa, e incluye también una amilasa y incluye una amiloglucosidasa que también va a hidrolizar los carbohidratos que puedan estar presentes. La fibra insoluble y la fibra eh, soluble, que la vamos a ir identificando como IDF, fibra dietaria insoluble, está en siglas en inglés, por eso es de que está como IDF, y la fibra soluble como SDF. Eh, y la fibra insoluble, tanto la fibra, para obtener la fibra insoluble como la fibra soluble, vamos a someterla a un tratamiento con estas enzimas, y posteriormente vamos a tratar de separarlas y pesarlas para ver cuáles son fibra soluble e insoluble. La fibra soluble, en los dos casos vamos a estar hablando sobre la forma de hacerlo es simplemente hidrolizar y tratar de separar por filtración, pero ya más adelante detallamos con calma el fundamento en qué consiste el método de fibra soluble e insoluble. Antes de empezar con la muestra, así como lo mencionábamos para la fibra dietaria, es importante mencionar que la muestra tiene que venir libre de grasa, porque la fibra suele capturar una cantidad sustancial de grasa y no queremos que ésta se arrastre durante el proceso de recuperación de la fibra. Por lo tanto, nuestras muestras tienen que ser previamente desengrasadas y en el caso de que haya un exceso de azúcares libres, glucosa, sacarosa, eh, o algún otro azúcar monodisacárido, tendrá que removerse primero con lavados sucesivos con agua con etanol, aparte de ser desengrasado.
Esto con la finalidad de que no nos interfiera en la recuperación de la fibra soluble e insoluble. Entonces tenemos que tener una muestra, pero esto solo aplica si tienen una cantidad muy elevada de azúcares. Hablamos, por ejemplo, de un chocolate que tiene azúcares monosacáridos y disacáridos. Eh, en estos casos, y que tiene mucha grasa, pero que podría tener fibra si es que tuviera ingredientes como cacahuates o almendras, que son ricos en fibra, tendríamos que primero remover la grasa y los azúcares para poder analizar la muestra. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este tipo de análisis? Bueno, lo primero, necesitamos una proteasa. Recuerden que cuando se consume un alimento y ya pasa por la boca, en la boca tenemos alfa amilasas que van a romper estos enlaces alfa del almidón principalmente. Y cuando llega el alimento al estómago, nosotros tenemos enzimas, la tripsina y la quimotripsina, que son proteasas, y estas lo que van a hacer es, obviamente su nombre lo dice, van a hidrolizar las proteínas todas estas enzimas que vamos a ocupar, las proteasas alfa amilasas y las amiloglucosidasas, van a simular lo que comúnmente ocurre en el intestino. Porque estas, bueno, no estas específicamente, pero enzimas similares están presentes durante el proceso de digestión de los alimentos. También vamos a necesitar una solución alcalina de hidróxido de sodio 0.27 normal, ácido clorhídrico 0.32 normal, un buffer de fosfatos pH 6 para mantener estable la muestra en todo momento, acetona para hacer lavados y remover restos de grasa que puedan estar presentes, etanol por si hubo restos de azúcares simples y para precipitar la fibra soluble, celita, papel aluminio y agua destilada. En cuanto a los materiales, vamos a necesitar un baño de agua con agitación, matraz Erlenmeyer de 250 mililitros, un potenciómetro para ir ajustando el valor del pH, crisoles de filtración, preferentemente de fibra, de vidrio, y una bomba vacío para hacer el filtrado y una estufa. Aquí vamos a ver el diagrama general de qué es lo que va a ir ocurriendo durante nuestro análisis. Primero partimos de aquí, que es, tenemos la muestra ya desengrasada, libre de grasa y libre de azúcares simples. Y lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a poner en digestión con una amilasa que va a romper los enlaces alfa. Si tenemos nosotros almidón, aquí en este punto se va a empezar a hidrolizar el almidón. Posteriormente lo vamos a poner en una digestión con proteasa. Esto es para liberarlo y eliminar la proteína, irla hidrolizando la proteína y que los filtrados se vaya los restos de proteína. Y posteriormente tenemos, después de someterlo a esta digestión con proteasas, lo vamos a meter a una digestión con amiloglucosidasas. Las glucosidasas están involucradas en la hidrólisis, en terminar de hidrolizar el almidón hasta que se obtengan azúcares libres, principalmente glucosa, fructosa o cualquier otro azúcar libre, monosacáridos. En nuestro cuerpo las tenemos en el intestino delgado y permiten liberar azúcares simples que van a ser absorbidos en el intestino, en las vellosidades del intestino delgado, y de esta forma van a llegar hasta la sangre. Entonces, si se dan cuenta, las tres enzimas, en la primera parte simplemente poner a digerir la muestra con la amilasa, con la proteasa y con la amiloglucosidasa para tratar de digerir los carbohidratos que son digeribles, principalmente el almidón, que son polisacáridos que sí podemos nosotros hidrolizar. Y una vez pasado por este punto, tenemos aquí
Aquí terminaría el proceso de digestión y aquí vamos a tener una vertiente. Pasando esto se va a hacer un filtrado y todo lo que se queda retenido en el filtro, que en realidad no es como tal un filtro, sino es una pequeña cama de celita, es decir, las celitas son pequeñas esferas y estas esferas van a quedar cubiertas con la fibra. Estas van a ser retenidas y estas las vamos a ir analizando para cuantificar la cantidad de fibra insoluble, es decir, fibra que no se hidrolizó, pero que tampoco es soluble en agua. De este lado, el filtrado, el líquido que obtenemos en el fondo del matraz, una parte son compuestos que no nos interesan, es decir, puede ser proteínas hidrolizadas o azúcares libres, etcétera, pero también va a haber fibra que es soluble en agua. Y de aquí vamos a seguir un procedimiento para recuperar la fibra que es soluble en agua. Y de este lado pues vamos a ir recuperando la fibra que es insoluble en agua. Veamos con detalle la primera parte del procedimiento. La primera parte del procedimiento, como les comentaba, va a consistir en nuestra muestra ya sin grasa y sin azúcares libres, ser sometida a una digestión con las 3 enzimas. Entonces vamos a ir detallando esa primera parte de la digestión. Primero necesitamos pesar por duplicado, tener 2 cápsulas, cada una de ellas va a tener 1 gramo de muestra, a las cuales vamos a identificar como M1 y M2, ¿no? Muestra 1, es del mismo alimento, ¿no? Imagínense cacahuates que ya están sin grasa y sin lavados con etanol para que no tengan exceso de azúcares. Pesaríamos 1 gramo molido de estos cacahuates. 2 charolas con el mismo cacahuate. Cada una de las charolas con 1 gramo de muestra. Posteriormente la muestra se va a macerar o a machacar este gramo de muestra con 40 mililitros de una solución amortiguadora o un buffer de pH 6 y de este lado pueden ver todo el procedimiento que se tiene para preparar el buffer pH 6, ¿no? Pero ya una vez que se tiene preparado se muele simplemente con 1 gramo de muestra con 40 mililitros de buffer. Esta mezcla de molida, macerada de buffer con muestra de una amilasa termoestable. Le vamos a adicionar la enzima, 100 microlitros, necesitamos cantidades pequeñitas porque es una enzima pura. Y se va a cubrir con un papel aluminio o simplemente con algo que sea hermético, con un tapón de caucho o algo que permita que esté totalmente hermético. Se va a incubar a 95-100 grados centígrados con agitación, una agitación ligera, leve, y lo vamos a dejar ahí por un tiempo de 35 minutos a esta temperatura, 95-100 grados centígrados. Y lo vamos a dejar ahí que esté digiriéndose. Recuerden que en este punto lo que estamos tratando de hacer es que el almidón que pueda estar presente se empiece a hidrolizar y el resultado es que vamos a tener maltosa principalmente. Acá abajo aparecen los datos de la enzima. Bueno, este es un dato muy específico, ¿no? Una alfa-amilasa termoestable de Sigma Aldrich es la empresa que lo vende, pero hay otros distribuidores, no es el único. Es solamente como para tener una referencia. Entonces ya pasaron los 35 minutos en los que la muestra se estuvo incubando con la enzima para hidrolizar los almidones que puedan estar presentes. Se van a sacar los matraces del agua y luego posteriormente los vamos a enfriar. Recuerden que estaban a 90 grados. Los vamos a enfriar a 60 grados centígrados. Le vamos a levantar a quitar el tapón o levantar el papel aluminio, como aquí tiene papel aluminio. Vamos a agitarlos bien. A veces se forma una nata, nada más hay que asegurarse que se
se desintegre esa nata con un poco de agitación muy ligera y se va a eliminar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar un poquito de agua destilada, unos 10 mililitros. Es muy común que durante el primer proceso de incubación y agitación se quede un poco de muestra sobre la pared de los matraces. Entonces estos 10 mililitros es solamente para volver a reintegrar esa materia que se pueda quedar pegada en los matraces, volverla a reintegrar con el líquido. Entonces se saca del baño a 90, se aclimata a 60 grados centígrados, se le adicionan 10 mililitros de agua para que se despeguen los residuos que puedan estar en las paredes del matraz. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar el pH de nuestra muestra a 7.5. Me voy a regresar porque aquí lo que necesitamos es ajustar, porque originalmente el buffer en el que estábamos utilizando, más acá adelante, teníamos un buffer de fosfato de pH 6, que es el pH óptimo para que trabajara la alfa amilasa. Sin embargo, como el siguiente paso es poner otra enzima, lo que vamos a necesitar hacer es subir un poquito el pH de 6 a 7.5, que es el óptimo para la siguiente enzima, y para eso vamos a necesitar tener un poco de hidróxido de sodio para poder subir un poco el pH de 6 a 7.5, y una vez que lo tengamos ahí ya estamos listos para adicionar la siguiente enzima, que en este caso es una proteasa. Entonces tenemos el líquido, ya pasó la primera digestión, que es con la alfa amilasa. Le vamos a adicionar 100 microlitros de una proteasa. Aquí podemos ver la proteasa de sigma. Nuevamente la función de esta proteasa es hidrolizar todo el contenido de proteína que pueda haber en la muestra para que no nos interfiera. Y estos son algunos datos técnicos de la proteasa que se ocupó. Aquí se menciona una proteasa específica de Aspergillus. Sin embargo, estas proteasas no tienen que ser obligatoriamente de este microorganismo. Hay una amplia variedad de proteasas que se pueden utilizar para este fin. Pero entonces aquí el punto es iniciar con la hidrólisis enzimática de proteasas. Se adicionan 100 microlitros y vamos nuevamente a regresarlo al baño con agua a 60 grados centígrados ahora en lugar de los 95-100 grados centígrados. La vamos a incubar por 30 minutos a 30 grados centígrados para darle tiempo a que actúe la proteasa sobre las proteínas. Y posteriormente la vamos a enfriar hasta temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Y ahora nos la vamos a llevar a un pH ácido, a un pH entre 4 y 4.7. Y para esto es que vamos a necesitar el ácido clorhídrico. Porque la siguiente enzima que vamos a utilizar, la temperatura óptima para trabajar es 25 grados centígrados y su pH óptimo se encuentra entre 4.0 y 4.7. Aquí podemos ver un ejemplo. Vamos siguiendo un análisis de una muestra. Aquí ya ocurrió, se le adicionó la alfa amilasa, se le adicionó la proteasa, ya se incubaron con los dos. Se ajustó ahora el pH a 4.4, como pueden ver aquí en la imagen. Y a continuación lo siguiente será adicionar la amiloglucosidasa, pero para este caso se van a adicionar 300 microlitros o bien 0.3 mililitros. Se va a adicionar la amiloglucosidasa. Estos son los datos de la enzima amiloglucosidasa de Aspergillus niger. Y nuevamente la función de este es eliminar o degradar todavía más el almidón, que ya para este punto debería de estar en forma de maltosa, es decir, un disacárido. Y es para terminar de degradarlo.
En este punto vamos a necesitar una incubación de 60 grados centígrados por un tiempo de 30 minutos. Se van a enfriar los matraces a temperatura ambiente después de este tiempo de incubación. Ok, hasta este punto que está aquí, terminamos con la parte de digestión, es decir, ya se digirió la muestra con 3 enzimas diferentes. Y a continuación lo que nos conlleva es a separar la fibra. Si tenemos fibra presente, no se debió haber hidrolizado ni por la amilasa, porque recuerden que la fibra, que es un carbohidrato, la mayoría de las veces, tienen enlaces beta. Y aquí ocupamos alfa amilasas y alfa amiloglucosidasas. No son capaces de hidrolizar enlaces beta, que son los que están presentes, por ejemplo, en la celulosa, en la micelulosa, etcétera, ¿no? Y en muchos otros, en la pectina, etcétera. Gomas. Entonces, en este punto lo que vamos a tratar de hacer es, ya a este punto se hidrolizaron proteínas y almidones, pero la fibra no le ha pasado nada a este punto. Nada más que tenemos dos casos. La fibra puede estar en forma soluble, es decir, solubilizada, y o bien puede ser fibra insoluble, que nosotros la vamos a ver porque se va a retener por filtración. Para eso vamos a ocupar estos filtros que están aquí, son crisoles de filtración, y tienen aquí en esta parte un pequeño filtro de fibra, fibra de vidrio, y este filtro que tienen aquí de fibra de vidrio, aparte se le va a adicionar celita. Esta es celita. La celita es un polvo muy fino que va a quedar como cama aquí dentro del vaso. Va a quedar una cama de celita, y esta celita pues está seca, no contiene nada, y estas pequeñas esferitas muy chiquititas van a permitir retener toda la fibra insoluble. Entonces veamos, preparamos, ya tenemos ahí nuestro digerido, nuestro matraz con el digerido, y por otro lado preparamos, aquí está el crisol, este sería el crisol. Tenemos el crisol y aquí estaría la cama de celita. Primero ya lo montamos sobre un matraz de filtración. Acá no se puede ver bien, pero del fondo está el vacío. Este sería una manguerita de vacío que viene conectada. Y primero lo vamos a mojar con una solución de etanol y aplicar vacío. Esto es con la finalidad de que se remueva exceso de agua o restos de agua que pueda haber en la celita. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer pasar este que está aquí, este matraz está conteniendo nuestra muestra que está digerida. Aquí está todo el líquido que ya fue digerido con tanto con las proteasas, las amilasas y las amiloglucosidasas. Lo vamos a hacer pasar por el filtro y se va a ir todo lo que va a recuperarse en esta parte de acá. Pueden ser varias cosas, pueden ser proteínas degradadas ya en forma de aminoácidos o péptidos, es decir, de pequeños fragmentos de proteínas. También podemos tener aquí en esto que quede acá abajo, que se va a recuperar en el fondo, puede ser azúcares simples, ya que sería el hidrolizado del almidón, pero también podemos tener fibra soluble aquí. Mientras que todo lo que se recupera aquí en esta parte de arriba va a ser la fibra insoluble. Ahí podemos ver el proceso de filtrado. Por eso se ocupa una línea de vacío para acelerar el proceso, porque si no sería una etapa muy lenta la del filtrado solo por gravedad. Se puede adicionar un poco de agua destilada para ayudar a que se vaya diluyendo un poco y filtre más fácil. Entonces acá arriba se puede ir adicionando volúmenes de 10 mililitros de agua, un poco, para ayudar a facilitar el proceso de separación. Este filtrado que está aquí, esto que está aquí,
Eh, ya cuando se aseguró que se tiene todo el filtrado, ya todo el líquido filtrado, se lava al final con un poco de etanol para remover azúcares simples. Y ahora sí, después de que se hizo el lavado con el etanol, lo que nos queda acá arriba, bueno, se hace un lavado con acetona. La acetona, la finalidad de la acetona es remover trazas de lípidos que puedan estar presentes. Entonces se aplica un poco de acetona para remover posibles trazas de solventes, pero también ayuda a remover el agua y lo que hace facilita su secado posteriormente de esto. Entonces se recupera el crisol, este crisol que está aquí se va a recuperar y nos lo vamos a llevar para el análisis de fibra insoluble. Mientras que el matraz con el líquido que está aquí, este lo vamos a continuar para hacer el análisis de la fibra soluble. Entonces vamos a irnos por partes. Hasta aquí tenemos un matraz con el filtro arriba. Eh, el de arriba, el que está con la flecha en azul, nos va a servir para medir fibra insoluble. Entonces vamos a irnos primero con la fibra insoluble, con lo que tenemos en ese crisol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que simplemente es secado y cuantificar si es que tenemos proteína presente. El crisol que tenemos, el que recuperamos, que tiene todavía la celita, se va, como les comentaba, contiene la fibra insoluble. Es posible que contenga algunos restos de proteína que no se hidrolizaron y también es posible que tenga algunos restos de ceniza. Entonces, para saber si ese es el caso, es decir, que si tiene restos de proteína o de ceniza, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el crisol del matraz de filtración. Lo vamos a poner en la estufa a 100 grados centígrados por un tiempo aproximado de unas 10 horas y posteriormente lo vamos a pesar y aquí lo que tenemos es un residuo del cual mayoritariamente que se puede ver aquí es un residuo del cual mayoritariamente va a ser fibra y tal vez podemos tener trazas de proteínas. Entonces tomamos el peso de esto, que es una mezcla de fibra con proteínas y sales, y posteriormente, ya una vez que tenemos este peso de aquí, vamos a meterlo a analizar o vamos a tomar de aquí una pequeña muestra para poderlo analizar en cuanto al contenido de proteínas y otra pequeña muestra la vamos a tomar para cuantificar el contenido de cenizas. Estos métodos de cuantificación de proteínas y cenizas ya los vimos, es el método Kendall para nitrógeno soluble y el método de cenizas es por incineración de la muestra en una mufla. Entonces vamos a tener posterior a estos dos análisis, vamos a tener que restarle el peso a nuestro peso que obtuvimos de cuánto teníamos aquí de fibra insoluble. Le vamos a restar el contenido que pueda haber de proteínas y de cenizas. Es importante mencionar que no esperamos obtener valores muy grandes de proteína y de cenizas, pero sí esperamos tener trazas de proteínas y de cenizas en nuestra fibra. Entonces hasta aquí ya tenemos fibra insoluble. Tenemos la fibra que solamente es el crisol, se metió a la estufa, se secó y una vez que está seco se pesa y esa sería la fibra insoluble junto con proteína y cenizas. Tomamos muestra, analizamos proteína y cenizas. Si es que hubiera proteína y cenizas, el contenido de proteína y cenizas se le resta al contenido de fibra insoluble. Regresemos a la otra parte del matraz. Si se acuerdan, el matraz tenía aquí
el pequeño filtro, el crisol de filtración, y acá abajo estaba el matraz. Y en este matraz habíamos recuperado un líquido. Bueno, ese líquido es con el que vamos a trabajar aquí. Entonces tenemos el matraz, ya lo habíamos mencionado, aquí esto de aquí ya no lo vamos a ocupar. Nos vamos a quedar con lo que tenemos del matraz de abajo. Y lo que vamos a hacer es que primero vamos a ajustar el peso de lo que tenemos abajo a 100 gramos. Lo pesamos, seguramente vamos a tener algo así como 30 gramos o 40 gramos, y le vamos adicionando agua destilada para llevarlo hasta un peso de 100 gramos. Una vez que ya estamos en el peso de 100 gramos, que completamos el volumen para que pesara 100 gramos el líquido que tenemos ahí, le vamos a añadir 400 mililitros de etanol al 95% y lo vamos a agitar vigorosamente. El resultado es de que cuando se mezcla con estos 400 mililitros de etanol, si tenemos nosotros fibra soluble en agua, al momento de que le ponemos el alcohol al 95%, va a empezar a precipitar todos los polisacáridos que son solubles en agua. Y lo vamos a ver al final como este precipitado blanquecino, que de hecho si lo tomamos con la espátula y lo vemos, es como una especie de moquito o como una especie de material blanco muy viscoso, que vendrían a ser los polisacáridos, porque muchos de estos van a ser gomas, que son parte o son componentes de la fibra soluble. Son los componentes mayoritarios. Entonces, ya que tenemos este precipitado, que es muy probable que sea la fibra soluble, lo que vamos a hacer es que este líquido con el precipitado, pues lo tenemos que separar. Y la forma de separarlo es mediante otro matraz, otro crisol de filtración. Entonces tenemos ya listo previamente, ya tenemos que haber preparado otro crisol de filtración junto con celita, y nos vamos a repetir un poco los pasos iniciales, es decir, igual se prepara la celita de la misma forma, se lava con un poco de etanol para que no tenga restos de agua, y hacemos pasar este líquido que es agua con etanol y donde tenemos el precipitado blanquecino. Ahora aquí en la parte o lo que recuperamos para acá abajo, esto ya de aquí abajo ya no nos interesa. Lo que nos va a interesar es lo que se quede en la celita, en el crisol de filtración. Y vean, la diferencia entre el primer filtrado y el segundo es que aquí tenemos un filtrado un poco más transparente, un poco blanquecino, y esta vendría siendo la fibra soluble. Se lava el residuo 10 veces, un par de veces, no con agua. Aquí hay un error, no se lava con agua destilada porque es fibra soluble. Si le ponemos nuevamente agua, se va a solubilizar. Este es un error ahí en la redacción. Son 10 mililitros de una solución con etanol. Esto sí. Lo que pasa es que se copiaron las diapositivas del inicio, pero esto recuerden que no, este residuo que tienen aquí no lo vamos a lavar con agua destilada porque si no se solubilizarían la goma, la fibra soluble, y se iría por el filtro. Entonces no, lo que hay que hacer es lavar con etanol porque la fibra es soluble en agua, pero es insoluble en etanol. Por eso es que se ocupa etanol para los lavados de la fibra soluble. Y al final se hace un lavado con la acetona, nuevamente para remover restos de grasa. Y también el crisol se separa o se quita del matraz por eso se ocupan estos crisoles, porque simplemente se quita el crisol del matraz de filtración y se mete directamente a la estufa. Son crisoles Pyrex que pueden meterse a la estufa sin ningún problema, ¿no? A 105
grados centígrados. Y posteriormente se sigue el mismo procedimiento que con la fibra insoluble. El crisol se va a secar a 105 grados centígrados por un tiempo aproximado de 10 horas. Se deja, lo más común es que se deje toda la noche en la estufa a 105. Se saca el residuo de la estufa, se pesa y eso sería el peso de la fibra soluble, pero este también puede ir acarreando proteínas y puede ir acarreando carbohidratos. Así que nuevamente también tomamos una muestra y tomamos otra muestra. Eh, una se va a ir para analizar proteína y la otra muestra se va a ir para analizar el contenido de cenizas. El cálculo para determinar cuánta fibra soluble e insoluble pues es un poco más elaborado, porque si se dan cuenta aquí lo que tenemos son varias cosas, ¿no? Hicimos cuantificación, se separó por peso, por filtración, perdón, la fibra soluble e insoluble, pero dentro de cada fibra soluble e insoluble también se cuantificó el contenido de proteína y de cenizas dentro de la fibra, o bien que la fibra arrastró proteínas o bien sales dentro de su extracción. Y entonces la ecuación vamos a tener involucrados parámetros como son el peso de los residuos, lo que sale después de la estufa, ya sea de fibra soluble y de fibra insoluble, pero también vamos a tener el peso de proteínas y de cenizas en la muestra. Y M1 y M2, si se acuerdan, son los pesos iniciales porque esto lo fuimos haciendo por duplicado. Fuimos siguiendo el procedimiento por duplicado. ¿Por qué se hace por duplicado? Porque es muy común que algo falle dentro del procedimiento. Inclusive la AUAC marca no solamente por duplicado, sino por triplicado, es decir, que un matraz o un procedimiento se debería de hacer como con una muestra que sabemos que no tiene fibra, o bien simplemente con una muestra que es agua destilada, de tal forma que tenemos un control negativo que nos va a ir guiando si efectivamente todo el proceso se hizo correctamente. Pero entonces el cálculo es sencillo también, simplemente hay que tomar en consideración que ahora es la ecuación un poquito más elaborada porque incluye tanto a la fibra insoluble y la fibra soluble. Una de ellas nos va a estar dando en conjunto esta ecuación en conjunto lo que nos está dando es el contenido de fibra total, porque la fibra total vendría siendo la suma de la fibra soluble y la fibra insoluble. Los cálculos de la fibra soluble e insoluble las hicimos por peso anteriormente, vendrían a ser el peso que obtuvimos de aquí, como lo hacemos comúnmente con los análisis de fibra cruda, es el peso que tenemos aquí, considerando el peso inicial que teníamos en la muestra. Esta sería la cantidad de fibra, para este caso fibra soluble, y solamente habría que hacer un pequeño ajuste del resultado si es que nos diera algún valor de proteína y nos diera algún valor de cenizas. Pero muchas veces esto a veces nos da negativo proteína, es decir, nos dice que no trae proteína y nos da negativo para cenizas. Se tiene que hacer porque en algunos casos particulares puede arrastrar esto. Pero en muchos casos, más o menos como la mitad de los casos, da negativo a proteína y negativo a sales. Y por lo tanto, el peso, este peso que tenemos aquí, nos da un reflejo directo del contenido de fibra soluble. Lo mismo con el inicial que teníamos acá sobre fibra insoluble. Este peso que teníamos acá
de la fibra insoluble también es lo mismo, ¿no? Y igual es muy probable que dé o negativo o un valor súper pequeñito de proteína, y también este es posible que dé cero o un valor muy pequeñito de sales. Por lo tanto, esto nos da la cuantificación de fibra insoluble. Este de acá abajo nos va a decir la cantidad de fibra soluble, y la suma de estos dos nos dice el contenido de fibra dietaria o fibra, que es este valor. Si se hizo secuencialmente, este valor en realidad ya se tiene, porque vendría siendo el valor de la fibra cruda, que es con el método anterior que veíamos, donde simplemente se recupera fibra toda, sin importar si es soluble e insoluble. Muy bien, chicos, hasta aquí queda la presentación en el día de la sesión en vivo. Si tienen dudas sobre el tema, con gusto las atendemos ahí en la sesión.